Lárgate de aquí, pobre asquerosa. Ahora quien manda aquí soy yo, gritaba mi hija, tirando mis cosas al patio. Yo me senté en silencio en el carro y llamé a mi abogado. 1 hora después, las máquinas de demolición llegaron a los portones. Lo que hicieron con la casa de ella la hizo gritar de miedo. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Como una madre de 68 años terminó sentada en su propio auto, viendo a su hija convertirse en un monstruo. Todo comenzó esa mañana de jueves. Yo había salido temprano a la farmacia para recoger mis medicamentos para la presión. Nada fuera de lo normal. Cuando regresé, apenas 2 horas después, encontré la cerradura de mi casa cambiada. Mi llave ya no entraba. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Escuché pasos del otro lado. Pasos que reconocería en cualquier lugar del mundo. Los pasos de Ivana, mi hija, la niña que traje a este mundo hace 42 años, sola, en un hospital público, sin padre que me acompañara. La puerta se abrió apenas una rendija. ¿Qué quieres?, me preguntó Ivana, como si yo fuera una vendedora ambulante molesta. Ivana, mi amor, no puedo abrir. ¿Cambiaron la cerradura?, pregunté, todavía sin entender lo que estaba pasando. Ella abrió la puerta completamente. Detrás de ella estaba Carlos, su marido, con los brazos cruzados y una sonrisa que me heló la sangre. Sí, mamá. Cambiamos la cerradura, dijo Ivana, y en su voz había algo nuevo. Algo duro. Algo cruel. Porque esta casa ya no es tuya. Ahora es nuestra. Me quedé congelada en el portal. ¿Qué estás diciendo, hija? Carlos se adelantó, poniéndose al lado de Ivana con esa actitud de hombre que se cree dueño del mundo. Lo que escuchaste, Inés. Esta casa ahora nos pertenece. Viviste aquí de nuestra caridad el tiempo suficiente. Ya es hora de que sigas tu camino. Caridad. Esa palabra cayó sobre mí como un balde de agua sucia. Pero esta es mi casa, dije, mi voz apenas un susurro. Yo la construí. Yo pagué cada ladrillo. Yo. Ya basta con esa historia. Ivana me interrumpió con un grito que hizo que la vecina de enfrente asomara la cabeza por la ventana. Estamos hartos de escuchar lo mismo. ¿Qué si trabajaste tanto? ¿Qué si sacrificaste tanto? ¿Qué si hiciste tanto por mí? Sus palabras me golpeaban como puños. Ivana, por favor. Intenté acercarme a ella, pero retrocedió como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. No me toques, gritó. No quiero que me toques con esas manos de vieja pobre. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansada de ti. Cansada de tu cara de mártir. Cansada de tus historias de sufrimiento. Cansada de tenerte aquí, estorbando, ocupando espacio. Carlos se rió. Una risa baja, satisfecha, que me hizo sentir náuseas. Lo que mi esposa intenta decirte con amabilidad, dijo él, sin nada de amabilidad en su tono, es que ya no eres bienvenida aquí. Esta casa es perfecta para nosotros dos. No necesitamos una anciana inútil viviendo aquí, respirando nuestro aire, gastando nuestra agua, comiendo nuestra comida. Pero yo pago mis gastos. Logré decir, aunque mi voz temblaba. Yo tengo mi pensión, yo. $300, se burló Ivana. 300 miserables dólares al mes. ¿Y eso qué es? ¿Eso cubre algo? La comida que comes vale más que eso. La electricidad que gastas vale más que eso. Cada palabra era una bofetada. Ivana, hija, por favor, no sé qué te pasa, pero podemos hablarlo. Yo soy tu madre. Yo te cuidé cuando estabas enferma. Yo trabajé 3 empleos para que tú pudieras estudiar. Yo. Otra vez con lo mismo. Ivana se llevó las manos a la cabeza con dramatismo exagerado. Dios mío, qué cansancio. Sí, mamá, ya sabemos. Eres una santa. Una mártir. La mejor madre del universo. ¿Y sabes qué? No me importa. Eso fue tu obligación. Tú me trajiste al mundo. Tú tenías que cuidarme. Carlos volvió a reírse, disfrutando del espectáculo. Escucha, Inés, dijo él, usando mi nombre con un tono de desprecio que nunca antes había mostrado. Sé razonable. Ya eres vieja.
Ya no sirves para nada. Tus manos tiemblan, tus rodillas crujen, te quedas dormida a las 8 de la noche. ¿Para qué quieres una casa tan grande? Vete a un asilo. O vete con alguna amiga. O vete debajo de un puente, francamente nos da igual. Carlos, por favor. Mi voz se quebró. Yo les presté esta casa temporalmente. Cuando ustedes se casaron, ustedes no tenían dónde vivir. Yo les dije que podían quedarse aquí mientras ahorraban para su propio lugar. Pero la casa sigue siendo mía. La escritura está a mi nombre. El silencio que siguió fue aterrador. Ivana y Carlos se miraron. Y entonces, ella sonrió. Una sonrisa fría que no reconocí. ¿La escritura?, preguntó Ivana, con una voz peligrosamente suave. Ah, sí, la famosa escritura. Mamá, ¿tú realmente crees que somos tontos? Sacó un papel del bolsillo de su pantalón y lo agitó frente a mi cara. Esto es una carta de cesión de propiedad. Firmada por ti hace 2 años. ¿No te acuerdas? Dijiste que querías asegurarte de que yo heredara esta casa sin problemas. Que no querías que pasara por trámites legales complicados cuando tú murieras. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Sí, yo había firmado algo. Ivana me había dicho que era solo un documento para facilitar las cosas en el futuro. Yo confiaba en ella. Era mi hija. Pero ese documento no era una transferencia inmediata, dije, buscando en mi memoria confusa. Era solo para después para cuando yo ya no estuviera. Pues sorpresa, mamá, dijo Carlos. Los términos del documento dicen que la propiedad pasa a nombre de Ivana de forma inmediata en el momento en que tú decidas abandonar voluntariamente la residencia. Pero yo no he decidido nada. Claro que sí, sonrió Ivana con maldad. Vas a decidirlo ahora mismo. Porque si no te vas por las buenas, te vamos a sacar por las malas. No pueden hacer eso. Yo tengo derechos. Esta es mi casa. Tu casa. Ivana soltó una carcajada cruel. Mamá, ya no tienes casa. Ya no tienes nada. Eres una vieja pobre y asquerosa que ya no sirve para nada más que estorbar. Y entonces sucedió. Ivana entró a la casa y regresó con una bolsa de basura llena. La arrojó por la puerta, cayendo a mis pies. La bolsa se abrió y mi ropa interior, mis sostenes viejos, mis blusas remendadas se desparramaron por el suelo del portal. Aquí está tu basura, gritó. Tus trapos de pobre. Tus cosas de vieja miserable. Los vecinos empezaron a asomarse. Doña Alma de la casa de al lado. Don Alfredo del otro lado de la calle. Todos viendo mi humillación. Ivana siguió tirando cosas. Otra bolsa con mis zapatos. Otra con mis toallas viejas. Otra con las fotografías de su infancia que yo guardaba con tanto cariño. Ivana, por favor, para. Supliqué, tratando de recoger mis cosas del suelo mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Lárgate de aquí, pobre asquerosa, gritó ella con toda la fuerza de sus pulmones. Ahora quien manda aquí soy yo. Mis rodillas tocaron el suelo mojado del patio. Había llovido la noche anterior y la tierra estaba húmeda, mezclada con ese olor a humedad que siempre me había gustado. Pero ahora ese olor me daba náuseas. Recogí mi ropa interior con manos temblorosas. Un sostén viejo que había remendado 3 veces. Una blusa que me regaló mi madre antes de morir. Un pañuelo que compré el día que Ivana nació, hace 42 años. Cada prenda era un pedazo de mi vida siendo pisoteada. «Apúrate, vieja», gritó Carlos desde la puerta. «No tenemos todo el día. Ivana y yo tenemos que salir a cenar». Cenar. Ellos iban a salir a cenar mientras yo recogía mis pertenencias del suelo como si fuera basura. Doña Alma, mi vecina de 15 años, se acercó tímidamente desde su jardín. «Inés, ¿qué está pasando? ¿Necesitas ayuda?» Antes de que pudiera responder, Ivana apareció en la puerta con otra bolsa. «No se meta, señora», le gritó a Alma con una agresividad que me hizo encoger. «Esto es asunto familiar. Mi madre está recogiendo sus cosas porque ya no vive aquí». Alma me miró con horror y compasión. Yo solo pude bajar la cabeza, incapaz de sostener su mirada. La vergüenza me quemaba más que cualquier golpe físico. «Pero Inés».
intentó decir Alma. Esta es tu casa. Tú la construiste. Yo recuerdo cuándo. Ya cállese, vieja chismosa. Carlos salió al portal con los brazos en alto, amenazante. Si no se mete en su casa ahora mismo, llamo a la policía y le digo que está invadiendo propiedad privada. Alma retrocedió, asustada, y entró corriendo a su casa. Yo seguía arrodillada, recogiendo mis cosas. Mis 68 años pesaban como piedras en mi espalda. Mis rodillas gritaban de dolor. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi pecho. Mira mamá, dijo Ivana, bajando al patio con sus tacones nuevos, esos que yo le había regalado en su último cumpleaños, gastando casi toda mi pensión de ese mes. No te hagas la víctima. Esto es lo mejor para todos. Tú ya estás vieja. Ya no puedes cuidar una casa tan grande. Nosotros somos jóvenes, productivos. Esta casa merece dueños que la aprovechen. Me levanté lentamente, abrazando contra mi pecho la bolsa con mi ropa. Mis piernas temblaban. Ivana, dije, mirándola directamente a los ojos. ¿De verdad no recuerdas nada? ¿No recuerdas cuando tenías 7 años y te enfermaste de neumonía? ¿No recuerdas cómo trabajé turnos triples para pagar el hospital porque tu padre nos había abandonado? Ay, mamá, por favor. ¿No recuerdas cuando querías estudiar diseño de modas y yo vendí las joyas de mi madre, las únicas joyas que tenía, para pagar tu matrícula? Mamá, ya basta. ¿No recuerdas cuando te casaste con Carlos y no tenían dónde vivir? ¿No recuerdas que yo les abrí las puertas de mi casa, la casa que construí sola, y les dije que se quedaran aquí? Ivana me miró con fastidio, como si yo fuera una mosca molesta. Sí, mamá, lo recuerdo todo. ¿Y sabes qué? Eso era tu obligación como madre. Yo no te pedí nacer. Tú me trajiste a este mundo. Tú tenías que cuidarme. No me debes amor, yo te debo existencia. Pero ya pagué mi deuda soportándote todos estos años. Sus palabras me atravesaron como cuchillos oxidados. Carlos bajó las escaleras y se paró junto a Ivana, rodeándola con el brazo en un gesto posesivo que me hizo sentir náuseas. Además, Inés, dijo él con esa sonrisa que ahora me parecía la de una serpiente. Seamos honestos. Tú ya no aportas nada a esta familia. Tus $300 de pensión son una broma. Nosotros ganamos 10 veces eso. Nosotros pagamos todo. La comida que comes, la luz que usas, el agua que gastas. Todo sale de nuestro bolsillo. Pero yo intenté defenderme. Yo ayudo en la casa. Yo cocino, yo limpio, yo. Cocinas comida horrible, gritó Ivana. Esa comida de viejos. Sopas insípidas. Guisos sin sabor. Estoy harta de comer como si estuviéramos en un asilo. Y limpias mal, agregó Carlos. Siempre dejas polvo en los rincones. Tus manos ya tiemblan tanto que rompes platos. El mes pasado rompiste 3 vasos. Fueron accidentes. Susurré. Accidentes que nosotros pagamos. Ivana estaba cada vez más alterada. ¿Sabes cuánto cuesta reemplazar esas cosas? Claro que no lo sabes. Porque tú nunca has tenido que pagar nada. Siempre has vivido en la pobreza. La forma en que dijo pobreza sonó como un insulto mortal. Yo trabajé toda mi vida. Mi voz se quebró. Trabajé en la fábrica textil 30 años. Cosí vestidos de novia para mujeres ricas mientras yo nunca tuve mi propio vestido de novia porque tu padre me dejó embarazada y se fue. Ya basta con la historia de mi padre. Ivana se llevó las manos a los oídos. Me tiene harta esa historia. Sí, mi padre se fue. Sí, fuiste una madre soltera. ¿Y qué? Hay millones de madres solteras en el mundo. No eres especial. Carlos se rió y le dio un beso en la mejilla a Ivana, como si ella hubiera dicho algo inteligente. Exacto, mi amor. Tu madre cree que merece un premio por hacer lo mínimo. Miré a mi hija. Busqué en sus ojos algún rastro de la niña que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. La niña que lloraba cuando yo salía a trabajar en las noches. La niña que me esperaba despierta para contarme sobre su día. Pero esa niña ya no existía.
En su lugar había una mujer de 42 años con el corazón podrido por la ambición y el egoísmo. Ivana, dije una última vez, con la esperanza de que quedara algo de humanidad en ella. Soy tu madre. Te di la vida. Te crié sola. Sacrifiqué todo por ti. Y yo ya te lo agradecí suficiente, respondió ella fríamente. Ahora es momento de que pienses en ti misma. Busca un cuarto de alquiler barato. O mejor aún, vete a un asilo. Allá hay otras viejas como tú con quien puedes hablar de tus tiempos gloriosos. No tengo dinero para un asilo. Pues entonces consigue uno del gobierno. O vete a vivir debajo de un puente. Francamente, mamá, ya no es mi problema. Carlos miró su reloj, impaciente. Ivana, mi amor, ya es tarde. Tenemos la reservación en el restaurante a las 8. Deja que la vieja termine de recoger sus porquerías. Tienes razón, cariño. Ivana subió las escaleras del portal. Antes de entrar a la casa, se volteó hacia mí una última vez. Mamá, quiero que te vayas ya. Dentro de 10 minutos voy a salir con Carlos. Cuando regresemos esta noche, no quiero verte aquí. Si sigues aquí, llamaré a la policía y diré que eres una invasora. ¿Entendido? No respondí. No podía. Las palabras se habían atorado en mi garganta junto con las lágrimas que me negaba a derramar frente a ella. ¿Entendido?, gritó Ivana. Sí, susurré finalmente. Bien. Adiós, mamá. Y por favor, no vuelvas. No te quiero ver nunca más. La puerta se cerró. El sonido del cerrojo fue como el cierre de un ataúd. Me quedé sola en el patio, rodeada de bolsas con mis pertenencias. Mis rodillas seguían temblando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Don Alfredo, el vecino de enfrente, un hombre de 70 años que me conocía desde que compré este terreno hace 30 años, cruzó la calle lentamente. Inés, me dijo con voz suave. Lo siento mucho. Tienes dónde ir. Asentí, aunque era mentira. Necesitas que llame a alguien. Negué con la cabeza. Puedo ayudarte a llevar tus cosas a algún lado. Finalmente lo miré. Sus ojos estaban llenos de tristeza y compasión. Gracias, Alfredo. Pero puedo sola. Mentira. No podía sola. Pero mi orgullo, lo único que me quedaba, no me permitía aceptar más humillación. Alfredo asintió, entendiendo. Si necesitas cualquier cosa, Inés, estaré en casa. Se alejó, y yo me quedé ahí, parada en el patio de la casa que construí con mis propias manos, la casa donde crié a mi hija, la casa donde soñé envejecer en paz. Respiré profundo. No iba a llorar. No todavía. Recogí las bolsas, una por una, y las llevé hasta mi auto viejo, ese Chevrolet del 98 que había comprado de segunda mano hace 15 años. Lo abrí y empecé a meter las bolsas en el asiento trasero. 3 viajes. 4 viajes. 5 viajes. Mis pertenencias enteras cabían en 5 bolsas de basura. 68 años de vida reducidos a 5 bolsas. Cuando terminé, me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta. Y por primera vez en toda esa tarde de pesadilla, me permití respirar. Mis manos temblaban sobre el volante. No de miedo. No de tristeza. De algo mucho más profundo que eso. Rabia. Una rabia silenciosa que había estado creciendo durante meses, quizás años, y que finalmente estaba despertando como un volcán dormido. Miré por el espejo retrovisor hacia la casa. Mi casa. La casa que levanté trabajando dobles turnos en la fábrica textil. La casa que construí ladrillo por ladrillo con el dinero que gané cosiendo vestidos de novia para mujeres que sí tuvieron la suerte de casarse con hombres decentes. Las luces de la sala se encendieron. A través de la ventana pude ver a Ivana y Carlos moviéndose, probablemente vistiéndose para su cena romántica. Celebrando su victoria. Celebrando haberme destruido. Saqué mi teléfono celular del bolso. Ese teléfono viejo con la pantalla rajada que Ivana siempre criticaba. Mamá, pareces indigente con ese teléfono, me decía. ¿Por qué no te compras uno nuevo? Porque mis $300 de pensión apenas alcanzaban para mis medicamentos, Ivana. Porque yo te daba dinero cada mes para ayudar con los gastos, aunque fuera mi casa.
Porque yo todavía te compraba regalos en tu cumpleaños mientras tú olvidabas el mío. Busqué en mis contactos. Solo tenía 16 números guardados. Una vida entera reducida a 16 contactos. Encontré el nombre que buscaba, Leandro Ortiz, abogado. Leandro era el hijo de mi mejor amiga de la fábrica, Marta, que había muerto de cáncer hace 5 años. Yo cuidé a Marta durante sus últimos meses, la acompañé a sus quimioterapias, le sostuve la mano cuando le dieron el diagnóstico final. Leandro nunca lo olvidó. Me lo había dicho en el funeral de su madre. Inés, si algún día necesitas algo, lo que sea, llámame. Te debo más de lo que puedo pagar. Nunca lo llamé. Nunca necesité nada. Hasta ahora. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Inés. La voz de Leandro sonó sorprendida pero cálida. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Leandro, mi voz salió más quebrada de lo que esperaba. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio breve. Cuando Leandro habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Ya no era el tono amigable de un viejo conocido. Era el tono profesional de un abogado que detecta un problema serio. ¿Qué pasó? Mi hija, Ivana, me sacó de mi casa. Cambió las cerraduras. Tiró mis cosas a la calle. Dice que la casa ahora es de ella. ¿Cómo que es de ella? Tú le transferiste la propiedad. Yo firmé un documento hace 2 años. Ella me dijo que era solo para facilitar la herencia cuando yo muriera. Pero ahora dice que ese documento le da derecho a quedarse con la casa inmediatamente. Escuché a Leandro teclear en su computadora. Inés, ¿tienes el título de propiedad contigo? No. Estaba en mi habitación. Dentro de la casa. ¿Y la escritura original? Mi corazón se hundió. También está dentro. ¿Alguna copia? Cerré los ojos. Pensé. Busqué en mi memoria. Sí, tengo una copia en el banco. En mi caja de seguridad. Perfecto. La voz de Leandro sonó aliviada. ¿Y ese documento que firmaste hace 2 años? ¿Recuerdas qué decía exactamente? No. Yo. Ivana me lo trajo una tarde. Dijo que era para evitar problemas legales. Que era mejor tener todo en orden. Yo confié en ella. Es mi hija. Inés, escúchame con atención. La voz de Leandro se volvió firme. ¿Ese documento lo revisó algún abogado? ¿Fue notariado? Sí, fuimos a una notaría. Pero el notario era amigo de Carlos. Ivana dijo que así nos salía más barato. Leandro soltó un suspiro pesado. Inés, ¿dónde estás ahora? Afuera de mi casa. En mi auto. ¿Puedes venir a mi oficina? Ahora mismo. Miré el reloj del tablero. Eran las 7:15 de la tarde. No es muy tarde. Para esto nunca es tarde. Ven ahora. Te espero. Leandro, yo no tengo dinero para pagarte. Inés. Su voz se suavizó. ¿Recuerdas cuando mi madre estaba muriendo y tú te quedabas con ella todas las noches porque yo tenía que trabajar? ¿Recuerdas cómo le sostenías la mano y le cantabas esas canciones viejas que la calmaban? Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Tú le diste paz a mi madre en sus últimos días. Me diste el regalo de saber que no moría sola. Eso no tiene precio, Inés. Así que no me hables de dinero. Ven a mi oficina. Vamos a arreglar esto. Colgué el teléfono y miré una vez más hacia la casa. Ivana y Carlos salieron por la puerta principal. Ella llevaba un vestido rojo nuevo, tacones altos, el cabello perfectamente peinado. Carlos vestía un traje que yo nunca había visto. Se veían hermosos, exitosos, poderosos. Ivana cerró la puerta con llave y caminaron hacia su auto, un BMW nuevo que habían comprado hace 3 meses. Un regalo que nos merecemos por trabajar tan duro, había dicho Ivana. Pasaron junto a mi auto viejo sin siquiera mirarme. Como si yo fuera invisible. Como si ya no existiera. Arranqué el motor. Mi Chevrolet tosió un par de veces antes de encender. El tanque de gasolina estaba casi vacío.
Tendría que usar los últimos $20 que me quedaban en la billetera para llenar el tanque. Mientras manejaba hacia la oficina de Leandro, pensé en todo lo que había perdido en un solo día. Mi casa, mi dignidad, mi hija. Pero entonces recordé algo que mi madre me dijo una vez, cuando yo tenía 20 años y estaba embarazada y abandonada. Inés, mi niña, me había dicho con esa voz sabia que solo tienen las madres que han sufrido. En esta vida van a intentar pisotearte muchas veces. Van a intentar hacerte sentir pequeña, insignificante, inútil. Pero nunca, nunca dejes que te quiten lo más importante. ¿Qué es lo más importante, mamá?, le había preguntado yo, llorando. Tu columna vertebral, mija. Tu dignidad. Tu capacidad de levantarte una vez más. Eso nadie te lo puede quitar. Solo tú puedes regalarlo. Y yo no iba a regalarlo. La oficina de Leandro estaba en el tercer piso de un edificio viejo en el centro. Estacioné el auto y subí las escaleras lentamente. Mis rodillas protestaban con cada escalón, pero seguí subiendo. La puerta de la oficina estaba abierta. Leandro estaba sentado detrás de su escritorio, rodeado de libros de leyes y papeles. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente y me ofreció una silla. Siéntate. Inés, ¿quieres agua? Café. Agua, por favor. Me trajo un vaso de agua fría. Lo bebí en 3 tragos largos. No me había dado cuenta de lo sedienta que estaba. Leandro se sentó frente a mí, sacó una libreta nueva y un bolígrafo. Cuéntame todo desde el principio. Con detalles. No te apures. Y le conté. Le conté sobre cómo compré el terreno hace 30 años con el dinero de mi liquidación cuando cerró la fábrica textil. Le conté sobre cómo contraté a un maestro de obra y construí la casa poco a poco, pagando cada material en efectivo porque ningún banco me daba un préstamo por ser madre soltera. Le conté sobre cómo crié a Ivana sola en esa casa. Sobre las noches cosiendo vestidos de novia para ganar dinero extra. Sobre los sacrificios. Le conté sobre cómo Ivana conoció a Carlos hace 5 años. Sobre cómo parecía un buen hombre al principio. Educado. Trabajador. Le conté sobre cómo se casaron hace 3 años y no tenían dónde vivir. Sobre cómo yo les ofrecí quedarse en mi casa temporalmente mientras ahorraban. Le conté sobre el documento que firmé hace 2 años. Sobre cómo Ivana me dijo que era solo para estar preparados para cuando yo muriera. Sobre cómo confié en ella porque era mi hija. Le conté sobre cómo las cosas comenzaron a cambiar. Sobre cómo Ivana empezó a hablarme con desprecio. Sobre cómo Carlos empezó a tratarme como una sirvienta. Y finalmente le conté sobre esta tarde. Sobre la cerradura cambiada. Sobre mi ropa tirada al patio. Sobre las palabras de mi hija llamándome pobre asquerosa. Leandro escuchó todo sin interrumpir. Sus ojos se oscurecieron con cada detalle. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró directamente. Inés, ¿tú quieres recuperar tu casa? Sí. ¿Incluso si eso significa ir contra tu hija? ¿Incluso si eso significa una batalla legal? Lo pensé. Pensé en la niña que Ivana había sido. Pensé en todos los momentos buenos. Los cumpleaños. Las navidades. Las graduaciones. Pero luego pensé en sus ojos esta tarde. En el desprecio. En la crueldad. Sí, dije firmemente. Quiero recuperar mi casa. Leandro asintió. Entonces vamos a recuperarla. Y te prometo, Inés, que cuando terminemos, tu hija va a lamentar cada palabra que te dijo. Leandro abrió un cajón de su escritorio y sacó un formulario legal. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de un cirujano preparándose para una operación delicada. Primero lo primero, dijo mientras escribía. Mañana a primera hora vamos al banco a sacar la copia de tu escritura de la caja de seguridad. Necesito verificar que efectivamente tú eres la propietaria legal registrada. Lo soy, afirmé. Nunca transferí nada oficialmente. Solo firmé ese documento que Ivana me trajo. Ese es nuestro punto clave. Leandro levantó la vista. Un documento de cesión de propiedad no es válido solo porque lo firmes. Tiene que pasar por un proceso legal específico. Tiene que registrarse en el registro de la propiedad. Tiene que haber testigos independientes,
no amigos del beneficiario. Y sobre todo, tiene que haber un consentimiento informado. Consentimiento informado. Significa que tú tenías que entender completamente lo que estabas firmando. Si tu hija te engañó diciéndote que era solo para después de tu muerte, cuando en realidad era una transferencia inmediata, eso es fraude. Y el fraude anula cualquier contrato. Por primera vez en horas, sentí una chispa de esperanza. Entonces puedo recuperar mi casa. Si lo que me cuentas es verdad, y estoy seguro de que lo es, entonces sí. Pero Inés. Leandro se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Esto no va a ser fácil. Tu hija va a pelear. Va a contratar abogados. Va a intentar destruir tu credibilidad. Va a decir que estás senil, que no recuerdas las cosas correctamente, que firmaste el documento voluntariamente. Que diga lo que quiera, respondí, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba fuerte, decidida. Ya no me importa lo que piense de mí. Leandro sonrió, una sonrisa pequeña pero orgullosa. Esa es la actitud correcta. Tecleó algo en su computadora. Ahora, cuéntame sobre ese notario. Dijiste que era amigo de Carlos. Sí. Un hombre llamado. Espera, déjame recordar. Mateo. Mateo Durán. Tiene una notaría cerca del centro comercial. Los dedos de Leandro volaron sobre el teclado. Mateo Durán. Mateo Durán. Murmuró mientras buscaba. Aquí está. Ah, qué interesante. ¿Qué? El notario Mateo Durán tiene varias quejas en el Colegio de Notarios. 3 casos de negligencia profesional. Uno de ellos fue por certificar documentos sin verificar la identidad correctamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eso nos ayuda. Nos ayuda mucho. Significa que tiene un historial de trabajo sucio. Y si trabajó con Carlos para engañarte, no sería la primera vez que hace algo irregular. Leandro siguió escribiendo, tomando notas, haciendo llamadas. Yo me quedé sentada en esa silla, viendo cómo este hombre trabajaba para salvar lo único que me quedaba en el mundo. Eran casi las 9 de la noche cuando Leandro finalmente se recostó en su silla. Está bien, Inés. Aquí está el plan. Contó con los dedos. Mañana temprano. Vamos al banco. Sacamos la escritura original. Luego vamos directo al registro de la propiedad y verificamos que está registrado a tu nombre y que no. Después, presentamos una demanda de fraude y nulidad de documento. Y finalmente, hizo una pausa dramática. Solicitamos una orden judicial de desalojo inmediato contra los ocupantes ilegales de tu propiedad. ¿Ocupantes ilegales? Pero, es mi hija. No, Inés. Es una persona que está ocupando tu propiedad sin tu consentimiento. El hecho de que sea tu hija no le da ningún derecho legal si la propiedad sigue estando a tu nombre. La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Iba a demandar a mi propia hija. Iba a sacarla de la casa por la fuerza. Iba a destruir cualquier posibilidad de relación futura. Leandro, dije despacio. ¿De verdad crees que esto es lo correcto? Él me miró con esos ojos oscuros que habían visto tantos casos, tantas familias destruidas por la codicia. Inés, déjame preguntarte algo. ¿Tu hija mostró algún remordimiento esta tarde? En algún momento se detuvo y dijo, «Mamá, lo siento, ¿esto está mal?» Recordé su cara, su risa cruel, sus palabras envenenadas. No. ¿Te ofreció ayudarte a encontrar otro lugar donde vivir? No. ¿Te preguntó si tenías dinero? ¿Si tenías amigos? ¿Si tenías a dónde ir? No. Entonces tu hija ya tomó su decisión. Ella escogió la casa sobre ti. Escogió el dinero sobre el amor. Escogió la crueldad sobre la compasión. Tú no estás destruyendo la relación, Inés. Ella ya la destruyó. Tú solo estás protegiendo lo que te pertenece. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Si todo sale bien, y tengo razones para creer que saldrá bien, podrías tener una orden de desalojo en 2 semanas. Quizás menos si el juez ve evidencia clara de fraude. 2 semanas. 14 días.
¿Y mientras tanto? ¿Dónde voy a vivir? Leandro abrió su billetera y sacó una tarjeta. Esta es la dirección de un hotel pequeño cerca de aquí. Es limpio, seguro y barato. $50 la noche. Yo voy a pagarte las primeras 2 semanas. Leandro, no puedo aceptar. Si puedes y si vas a aceptar. Considera que estoy pagando una deuda con mi madre. Su voz se suavizó. Ella me habló de ti hasta su último día. Inés. Me dijo que eras el tipo de persona que este mundo necesita más. Buena. Generosa. Leal. Y me hizo prometer que si algún día necesitabas ayuda, yo estaría ahí. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud. Gracias, Leandro. No me agradezcas todavía. Agradeceré cuando estés de vuelta en tu casa. Me acompañó hasta mi auto. La noche había caído completamente y las calles estaban iluminadas por faroles naranjas que hacían que todo pareciera un sueño extraño. Inés, dijo Leandro antes de que subiera al auto. Una cosa más. A partir de este momento, no contactes a tu hija. No le envíes mensajes. No respondas sus llamadas si te llama. Ningún contacto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Si le escribes, por favor déjame entrar. Ella va a decir que estabas mendigando. Si le escribes, esa es mi casa. Ella va a decir que la estás amenazando. El silencio es tu mejor arma ahora. Asentí. Silencio total. Lo prometo. Bien. Mañana nos vemos en el banco a las 9 de la mañana. ¿Sabes dónde está? Sí. Banco Nacional, sucursal Centro. Perfecto. Descansa. Inés. Mañana comienza la guerra. Manejé hacia el hotel que Leandro me había recomendado. Era un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y un letrero de neón que decía Hotel Estrella, habitaciones disponibles. No era lujoso, pero era limpio. Y era mío por 2 semanas. La recepcionista, una mujer joven con piercings en la nariz, me miró con curiosidad cuando pedí una habitación. ¿Cuántas noches?, preguntó. 14. Son $700. Saqué la tarjeta de crédito que Leandro me había dado. Ella la pasó por la máquina y me entregó una llave con el número 204. Segunda planta, al final del pasillo. El desayuno es de 7 a 9. Toallas limpias los martes y viernes. Subí las escaleras cargando mis 5 bolsas de basura con todas mis pertenencias. La habitación era pequeña. Una cama individual. Un televisor viejo. Un baño con ducha. Una ventana que daba a la calle. Pero tenía un cerrojo en la puerta. Y nadie iba a tirar mis cosas por la ventana. Me senté en la cama. Los resortes crujieron bajo mi peso. Miré alrededor de esa habitación de hotel barato y pensé en mi casa. En mi habitación grande con el closet que yo misma había diseñado. En mi cocina donde había preparado miles de comidas. En mi jardín donde había plantado rosas. Y pensé en Ivana y Carlos, durmiendo en mi cama esta noche. Usando mis sábanas. Respirando mi aire. Pero no por mucho tiempo. Saqué mi teléfono y bloqueé el número de Ivana. Bloqueé el número de Carlos. Borré las fotos que tenía de ella en mi galería. No todas. Guardé algunas de cuando era niña. Esas todavía me dolían demasiado para borrarlas. Me duché. El agua caliente se sintió como un lujo después del día horrible que había tenido. Me puse mi camisón viejo y me acosté en esa cama desconocida. El techo tenía una mancha de humedad que parecía un mapa. La seguí con los ojos, imaginando que era un camino hacia algún lugar mejor. Y por primera vez en años, quizás décadas, sentí algo que había olvidado. Sentí que tenía el control de mi propia vida. Desperté a las 6 de la mañana con el sonido de camiones de basura en la calle. Por un momento, no supe dónde estaba. El techo no era el mío. Las sábanas no olían a mi detergente. La luz entraba por una ventana diferente. Entonces lo recordé todo. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron, como siempre.
Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer de 68 años con el cabello despeinado, ojeras profundas y arrugas que parecían haberse multiplicado durante la noche. Pero mis ojos tenían algo diferente. Ya no lucían derrotados. Lucían decididos. Me vestí con la ropa menos arrugada que encontré en mis bolsas. Un pantalón café y una blusa blanca que había planchado hace 3 días, en mi casa, en mi tabla de planchar, sin saber que sería la última vez. Bajé al comedor del hotel. El desayuno consistía en café aguado, pan dulce duro y bananas medio verdes. Comí de todas formas. No sabía cuándo sería mi próxima comida. A las 8:30 ya estaba en mi auto, manejando hacia el banco. Llegué 15 minutos antes que Leandro. Me quedé esperando en el estacionamiento, viendo a la gente pasar. Gente con vidas normales. Gente que probablemente tenía casas. Familias. Hijos que no los odiaban. A las 9 en punto, el auto de Leandro se estacionó junto al mío. Salió con un maletín de cuero y traje oscuro. Lucía profesional. Confiable. Como alguien que sabía exactamente qué hacer. Buenos días, Inés. Lista. Lista. Entramos al banco juntos. La oficina estaba fría por el aire acondicionado. Olía a dinero y a papeles importantes. Un guardia de seguridad nos miró con aburrimiento mientras una señorita en el escritorio de información nos preguntó en qué podía ayudarnos. Necesito acceder a mi caja de seguridad, le dije. Número de caja y identificación, por favor. Saqué mi identificación vieja con la foto de hace 10 años, cuando todavía tenía menos arrugas y más esperanza. Le di el número de mi caja, 247. La señorita verificó en su computadora, hizo unas llamadas internas, y finalmente nos condujo a través de una puerta de seguridad hacia el área de las cajas. La sala era pequeña y silenciosa. Paredes de metal. Luces fluorescentes. El olor a metal frío. La empleada usó su llave y yo usé la mía. La caja se abrió con un clic metálico. Dentro había muy pocas cosas. Mi acta de nacimiento. El acta de nacimiento de Ivana. Mi acta de matrimonio, aunque nunca me casé oficialmente con el padre de Ivana. El certificado de defunción de mi madre. Y ahí, en un sobremanila, la escritura de mi casa. Saqué el sobre con manos temblorosas. Lo abrí. El documento seguía ahí, intacto, con todos los sellos oficiales. Leandro lo revisó página por página, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto legal. Perfecto, murmuró. Aquí está. Propiedad registrada a nombre de Inés Rosales. Compra efectuada el 15 de marzo de 1995. Ninguna transferencia. Ninguna hipoteca. Ningún gravamen. ¿Eso significa? Significa que eres la única dueña legal. Tu hija está mintiendo. Ese documento que firmaste no vale nada legalmente porque nunca fue registrado. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en 24 horas. Salimos del banco con la escritura en el maletín de Leandro. Nuestro siguiente destino era el registro de la propiedad, a 10 minutos de distancia. El registro era un edificio antiguo con pisos de mármol gastado y ventanas altas. Había cola. Siempre había cola. Gente esperando para registrar compras, ventas, herencias, divorcios. Toda la burocracia de la propiedad privada. Esperamos 40 minutos. Leandro usó ese tiempo para hacer llamadas, revisar documentos, preparar estrategias. Yo solo me senté en una banca de madera y observé. Una pareja joven esperaba con papeles para registrar su primera casa. Se veían felices. Nerviosos pero felices. Recordé cuando yo compré mi terreno. La emoción. El orgullo. La sensación de haber logrado algo imposible. Inés Rosales, llamó finalmente un funcionario desde su ventanilla. Nos acercamos. El hombre era mayor, con lentes gruesos y una expresión permanente de aburrimiento. Leandro le entregó la escritura y explicó que necesitábamos verificar el estatus actual de la propiedad. El funcionario tecleó en su computadora vieja, que sonaba como si fuera a explotar en cualquier momento. Esperó. Tecleó más. Esperó. Aquí está, dijo finalmente. Propiedad ubicada en calle Los Álamos 342.
Registrada a nombre de Inés Rosales el 15 de marzo de 1995. No hay transferencias registradas. No hay hipotecas. No hay embargo. Estatus: activa. Leandro sacó su teléfono y tomó fotos de la pantalla de la computadora. ¿Puede darme una constancia oficial de esto?, preguntó. Son $20. Le di los $20. El funcionario imprimió un documento con el sello oficial del registro y me lo entregó. Gracias, dijo Leandro. Nos alejamos de la ventanilla. Una vez fuera del edificio, Leandro me miró con una sonrisa. Inés, acabas de ganar la primera batalla. Tienes toda la documentación que prueba que eres la dueña. Ahora vamos a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Vamos a mi oficina. Voy a redactar una demanda de desalojo por ocupación ilegal. Y vamos a solicitar una orden judicial de emergencia. ¿Qué es una orden judicial de emergencia? Es una orden que se emite rápidamente cuando hay un peligro inmediato de daño. En tu caso, el peligro es que tu hija destruya evidencia o dañe la propiedad. Con una orden de emergencia, podemos tener una audiencia con el juez en 48 horas en lugar de semanas. Regresamos a la oficina de Leandro. Él se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Yo me quedé sentada en el sofá de la sala de espera, observando las fotos en las paredes. Leandro con su madre. Leandro en su graduación de la universidad. Leandro recibiendo premios. Familia. Éxito. Orgullo. Cosas que yo alguna vez tuve también. 2 horas después, Leandro salió de su oficina con un fajo de papeles. Listo. Esta es la demanda. Esto es la solicitud de orden de emergencia. Esto es la evidencia de tu propiedad. Y esto, sacó otro documento. Es una carta dirigida a tu hija informándole que tiene 24 horas para desocupar la propiedad voluntariamente o enfrentará acción legal. ¿Le vas a enviar esa carta? No, un oficial judicial se la va a entregar en mano. Hoy. Esta tarde. Mi corazón latió más rápido. Va a enfurecerse. Que se enfurezca. Ya no importa. Leandro hizo más llamadas. Habló en términos legales que yo no entendía completamente. Mencionó artículos de códigos, precedentes, jurisprudencias. Finalmente, a las 3 de la tarde, todo estaba listo. El oficial va a ir a tu casa a las 5. Va a entregarle la carta a quien sea que abra la puerta. Tiene que hacerlo en mano. No puede dejarlo en el buzón. ¿Y si no abren? Entonces va a regresar mañana. Y pasado mañana. Hasta que alguien abra. Pero generalmente abren. Me imaginé la escena. El timbre sonando. Ivana abriendo la puerta esperando un paquete de compras en línea. El oficial con su uniforme. La cara de Ivana cuando lea la carta. ¿Y después? Pregunté. Después esperamos. Si ella no desocupa voluntariamente en 24 horas, vamos directo al juzgado mañana en la mañana con la solicitud de orden de emergencia. Yo ya hablé con el secretario del juez Alonso Rivera. Él es conocido por ser justo pero rápido. Si ve que hay evidencia clara de que eres la dueña y que tu hija te engañó, va a emitir la orden. ¿Y qué va a pasar con esa orden? Leandro me miró directamente a los ojos. Con esa orden, la policía va a ir a tu casa y va a sacar a tu hija y a su marido físicamente si es necesario. Van a tener 1 hora para recoger sus pertenencias personales. Después, van a cambiar las cerraduras. Y tú vas a poder entrar a tu casa de nuevo. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿De verdad puede pasar tan rápido? Cuando hay evidencia clara y fraude evidente, sí. Tu caso es sólido, Inés. Muy sólido. Pasamos el resto de la tarde en la oficina. Leandro trabajando en otros casos. Yo sentada, esperando, pensando. A las 5:10, el teléfono de Leandro sonó. Contestó. Escuchó. Asintió. Entiendo. Perfecto. Gracias. Colgó y me miró. La carta fue entregada. El oficial dice que una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Se puso pálida cuando leyó el contenido. Le gritó al oficial que esto era un error, que la casa era de ella. El oficial le explicó que no podía discutir eso con él,
que era asunto legal. Ella cerró la puerta dando un portazo. Cerré los ojos. Podía ver la escena perfectamente. ¿Y ahora? Ahora esperamos hasta mañana. Si ella no desocupa voluntariamente, y estoy seguro de que no lo hará, vamos con el juez. Esa noche, de regreso en mi habitación de hotel, me acosté en la cama sin poder dormir. Miraba el techo, escuchaba los ruidos de la calle, pensaba en todo lo que había pasado en solo 2 días. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. No contesté. Probablemente era Ivana llamando desde otro teléfono. Vibró de nuevo. Otro número desconocido. Vibró una tercera vez. Finalmente lo apagué. Leandro tenía razón. Silencio total. No iba a darle a Ivana ninguna munición que pudiera usar en mi contra. Me quedé dormida cerca de la medianoche, con la escritura de mi casa bajo mi almohada, como un talismán de esperanza. Mañana sería el día. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Y esta vez, yo no iba a perder. La mañana del tercer día amaneció gris. Nubes oscuras cubrían el cielo como si el mundo mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Me desperté a las 5 de la madrugada. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo ya no podía seguir fingiendo que podía dormir. Mis pensamientos giraban como un carrusel sin control. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si Ivana había falsificado más documentos? ¿Y si ese notario corrupto, Mateo, había hecho algo que yo no sabía? Me duché con agua casi fría porque alguien en el hotel estaba usando toda el agua caliente. Me vestí con mi mejor ropa, que ya no era muy buena. Un pantalón negro que había comprado hace 5 años y una blusa gris que tenía un pequeño agujero en el dobladillo que había intentado coser pero se notaba. Me miré en el espejo. Parecía lo que era, una mujer mayor, cansada, con la ropa gastada de quien no tiene dinero para comprar cosas nuevas. Pero mis ojos tenían fuego. Llegué a la oficina de Leandro a las 7:30. Él ya estaba ahí, también vestido con su mejor traje, con todos los documentos organizados en carpetas de colores. Buenos días, Inés. ¿Dormiste bien? No. Yo tampoco, admitió con una sonrisa cansada. Pero eso es bueno. Significa que nos importa. Me ofreció café. Lo acepté aunque sabía que mi estómago nervioso probablemente lo rechazaría. El café estaba fuerte y amargo, exactamente lo que necesitaba. ¿Lista para ir al juzgado?, preguntó Leandro. Lista. El juzgado estaba en el centro, en un edificio de gobierno con columnas blancas y escaleras interminables. Subimos despacio. Leandro cargaba su maletín. Yo cargaba el peso de 68 años de vida. Adentro, el juzgado era un laberinto de pasillos, oficinas y salas de espera llenas de gente. Abogados con trajes caros. Familias llorando. Criminales esposados siendo llevados por policías. Leandro me guió hasta la sala de espera del juzgado civil número 3. Nos sentamos en bancas de madera que probablemente tenían 100 años. El juez Alonso Rivera es estricto pero justo, me explicó Leandro en voz baja. He trabajado con él antes. No le gustan las mentiras y no le gusta cuando la gente abuse de los ancianos. No soy tan anciana, protesté. Leandro sonrió. Para los efectos legales, eres una persona vulnerable. Y eso nos beneficia. Esperamos. Los minutos se arrastraban como horas. Vi a otras personas entrar y salir de las salas. Algunos salían llorando. Otros salían sonriendo. La justicia era una lotería. A las 9:30, la puerta de la sala del juez Rivera se abrió. Una secretaria con lentes y cabello recogido en un moño apretado salió con una tabla sujetapapeles. Caso Rosales contra Rosales, llamó. Leandro se puso de pie. Yo lo seguí, mis rodillas crujiendo con el esfuerzo. Entramos a una oficina grande con una bandera nacional en la esquina, estantes llenos de libros de leyes, y un escritorio enorme de madera oscura. Detrás del escritorio estaba el juez Alonso Rivera. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado, lentes sin marco, y una expresión que no revelaba nada. Buenos días, dijo con voz grave. Siéntense. Nos sentamos frente a él. Leandro puso el maletín en su regazo. Abogado Ortiz, dijo el juez mirando los documentos que tenía frente a él.
Su solicitud de orden de emergencia por desalojo fue interesante. Madre contra hija. Alegaciones de fraude. Esto es delicado. Entiendo que es delicado, su señoría, respondió Leandro con voz profesional. Pero las pruebas son claras. Mi clienta es la única propietaria legal de la vivienda en cuestión. Su hija la engañó para que firmara un documento bajo falsas pretensiones y luego la expulsó de su propia casa mediante violencia verbal y humillación pública. El juez se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Rosales, ¿es cierto que su hija la sacó de su casa? Sí, su señoría, respondí, mi voz temblando ligeramente. ¿Y es cierto que usted firmó un documento de cesión de propiedad hace 2 años? Sí, pero mi hija me dijo que era solo para cuando yo muriera. Para evitar trámites. Yo no sabía que me estaba quitando mi casa. ¿Usted leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta me golpeó como una bofetada. Era la pregunta que yo me había estado haciendo a mí misma durante 3 días. No completamente, su señoría. Yo confié en mi hija. Ella era, mi única familia. El juez asintió lentamente, como si hubiera escuchado esta historia 1000 veces antes. Abogado Ortiz, ¿qué pruebas tiene de que este documento nunca fue registrado oficialmente? Leandro abrió su maletín y sacó los papeles. Aquí está la constancia del registro de la propiedad emitida ayer. Claramente establece que la señora Inés Rosales es la única propietaria registrada. No hay ninguna transferencia registrada. Ninguna. El documento que su hija le hizo firmar es legalmente inválido. El juez tomó los documentos y los revisó cuidadosamente. El silencio en la oficina era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Y qué hay del notario que certificó el documento original?, preguntó el juez. Mateo Durán, su señoría. Un notario con historial de negligencia profesional. Aquí está su récord disciplinario. Leandro entregó más papeles. El juez los revisó, sus cejas frunciéndose más con cada página. 3 quejas formales. Una suspensión temporal. Muy irregular. El juez dejó los papeles y volvió a mirarme. Señora Rosales, ¿por qué no acudió a la policía cuando su hija la expulsó de su casa? Yo no sabía qué hacer, su señoría. Estaba en shock. Y tenía miedo de que la policía no me creyera. Ella tiene el documento. Yo solo tenía mi palabra. Su hija la amenazó físicamente. No físicamente, pero me gritó. Me humilló frente a los vecinos. Tiró mi ropa al suelo como si fuera basura. Me llamó pobre asquerosa. Mi voz se quebró al recordar esas palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. El juez permaneció en silencio por un momento largo. Luego se volvió hacia su computadora y comenzó a teclear. Voy a verificar algo, murmuró. Esperamos. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, el juez dejó de teclear y se recostó en su silla. Señora Rosales, según los registros del registro civil, usted crió a su hija sola desde que nació. El padre no está registrado. Él nos abandonó cuando Ivana tenía 2 años. Y según los registros tributarios, usted trabajó en la fábrica textil del centro durante 30 años hasta que cerró. Sí, su señoría. Y compró el terreno donde construyó su casa con el dinero de su liquidación. Sí. Cada centavo que me dieron cuando cerraron la fábrica fue directo a ese terreno. El juez asintió lentamente. Había algo en sus ojos que antes no estaba. ¿Compasión? ¿Empatía? Abogado Ortiz, dijo finalmente. Su solicitud de orden de emergencia es poco común. Normalmente estos casos toman semanas, incluso meses. Sin embargo, hizo una pausa. Mi corazón dejó de latir. Sin embargo, veo evidencia clara de que su clienta es la propietaria legal. Veo evidencia de un posible fraude en el documento de cesión. Y veo evidencia de que una mujer mayor fue expulsada de su propia casa mediante abuso verbal. Leandro se inclinó hacia adelante ligeramente. Por lo tanto, continuó el juez, voy a emitir una orden judicial de emergencia. La señora Ivana Rosales y el señor Carlos. ¿Cuál es el apellido del esposo?
Mendoza, respondió Leandro. Ivana Rosales y Carlos Mendoza tienen 48 horas para desocupar la propiedad ubicada en calle Los Álamos 342. Si no lo hacen voluntariamente, la policía ejecutará el desalojo por la fuerza. Está claro. Clarísimo, su señoría, dijo Leandro, apenas conteniendo una sonrisa. Además, agregó el juez, voy a ordenar una investigación sobre el notario Mateo Durán. Si se comprueba que participó en un fraude, enfrentará cargos criminales. El juez firmó varios documentos con movimientos rápidos y decisivos. Le entregó las copias a Leandro. Señora Rosales, me dijo el juez mirándome directamente. Lamento mucho lo que está pasando con su hija. Ninguna madre debería sufrir esto. Espero que pueda recuperar su casa y su paz. Gracias, su señoría, logré decir entre lágrimas. Gracias. Salimos de la oficina. Una vez en el pasillo, lejos de la vista del juez, Leandro se volteó hacia mí con una sonrisa enorme. Lo hicimos, Inés. Tenemos la orden. No podía creerlo. Después de 3 días de pesadilla, finalmente tenía algo real. Algo legal. Algo que ni Ivana ni Carlos podían ignorar. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Ahora vamos con esta orden a la estación de policía. Ellos van a asignar oficiales para ejecutar el desalojo. Y tú, Inés, vas a recuperar tu casa. Caminamos hacia la salida del juzgado. El sol había salido finalmente, rompiendo entre las nubes grises. Era como si el universo mismo estuviera de mi lado. En el estacionamiento, antes de subir a nuestros autos, Leandro me puso una mano en el hombro. Inés, hay algo que debes saber. Cuando los oficiales vayan a tu casa a ejecutar la orden, tu hija va a reaccionar. Va a gritar. Va a llorar. Va a decir cosas horribles. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la pregunta. Pensé en la Ivana que crié. Pensé en la Ivana que me expulsó. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de recuperar. Sí, dije finalmente. Estoy preparada. La estación de policía olía a café viejo y papeles mojados. Era un edificio gris con paredes descascaradas y carteles de "Se busca" pegados en tableros de corcho. Leandro habló con el oficial de guardia, un hombre corpulento con bigote espeso que parecía haber visto todo en la vida y ya nada lo sorprendía. Orden judicial de desalojo, dijo Leandro mostrando los documentos. Necesitamos que se ejecute lo antes posible. El oficial revisó los papeles con expresión aburrida. Leyó cada página lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Está bien, dijo finalmente. Pero estos desalojos no son inmediatos. Tenemos que coordinar con los oficiales disponibles. Tenemos que notificar a los ocupantes con 24 horas de anticipación. El juez ordenó que se ejecute dentro de 48 horas, interrumpió Leandro. Y los ocupantes ya fueron notificados hace 2 días con la carta de desalojo voluntario. No la cumplieron. Por lo tanto, la notificación ya se hizo. El oficial suspiró, como si esto fuera un problema más en su larga lista de problemas. Déjeme hablar con mi supervisor. Desapareció detrás de una puerta. Leandro y yo nos quedamos esperando en una banca de plástico incómoda. A nuestro alrededor, gente esperaba para reportar robos, accidentes, violencia doméstica. El sufrimiento humano en su forma más cruda. 15 minutos después, el oficial regresó con otro hombre, más joven, con uniforme impecable y una expresión más seria. Soy el teniente Alonso Vega, se presentó. He revisado la orden. Es válida y clara. Podemos ejecutar el desalojo mañana por la mañana a las 10. ¿Les parece bien? Perfecto, respondió Leandro. Necesito que la señora propietaria esté presente, agregó el teniente mirándome, para verificar su identidad y para que pueda entrar a la propiedad una vez desalojada. Estaré ahí, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba. El teniente asintió. Vamos a llevar 4 oficiales. Uno de ellos será mujer, en caso de que haya necesidad de registrar a la ocupante femenina. También llevaremos un cerrajero para cambiar las cerraduras inmediatamente. ¿Ustedes tienen alguna pertenencia dentro de la propiedad que necesiten recuperar? Todo lo que tengo está dentro de esa casa, respondí. Mi ropa, mis muebles, mis recuerdos. Todo. Entendido.
Los ocupantes tendrán 1 hora para recoger sus pertenencias personales. Solo lo esencial: ropa, documentos personales, medicamentos. No pueden llevarse muebles ni electrodomésticos a menos que puedan probar que son de su propiedad. La mayoría de los muebles son míos, dije. Yo los compré hace años, antes de que mi hija se mudara. ¿Tiene recibos? ¿Alguna prueba? Mi corazón se hundió. Los recibos. Claro. ¿Quién guarda recibos de muebles que compró hace 20 años? No, yo no. No se preocupe, dijo Leandro rápidamente. Vamos a hacer un inventario de todo lo que hay en la casa durante el desalojo. Y la señora Rosales puede declarar bajo juramento que es suyo. Si los ocupantes tienen prueba de que algo les pertenece, que lo muestren. El teniente asintió. Eso es aceptable. Entonces mañana a las 10 en punto. Calle Los Álamos 342. No lleguen tarde. Salimos de la estación de policía. El sol estaba alto en el cielo ahora. Era mediodía. En exactamente 22 horas, yo estaría de vuelta en mi casa. ¿Tienes hambre?, preguntó Leandro. No había comido nada excepto ese café amargo en la mañana. Mi estómago gruñó como respuesta. Fuimos a un pequeño restaurante cerca de la estación. Nada elegante. Solo un lugar con mesas de formica y menú del día escrito en un pizarrón. Ordené sopa de pollo. Leandro ordenó un sándwich. Comimos en silencio por un rato, ambos procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Inés, dijo Leandro finalmente. Mañana va a ser difícil. Emocionalmente difícil. ¿Tienes a alguien que pueda estar contigo? ¿Algún amigo? ¿Familiar? Pensé en mi vida. En lo pequeña que se había vuelto con los años. Doña Alma, dije. Mi vecina. Ella fue amable conmigo cuando Ivana me echó. Puedo llamarla. Hazlo. Es importante tener apoyo. Saqué mi teléfono y busqué el número de Alma. Lo había guardado hace años, pero nunca lo usaba. Llamé. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Hola. La voz de Alma sonaba cautelosa. Alma, soy yo. Inés. Inés. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? He estado preocupadísima. Vi lo que pasó el otro día y quise ayudarte, pero ese hombre me amenazó con llamar a la policía. Estoy bien, Alma. Escucha, necesito pedirte un favor. Lo que sea, hija. Lo que sea. Mañana a las 10 de la mañana la policía va a ir a desalojar a Ivana y Carlos de mi casa. Tengo una orden judicial. La casa es mía. Siempre fue mía. Hubo un silencio de shock del otro lado. ¿De verdad? ¿Vas a recuperar tu casa? Sí. Pero necesito que alguien esté conmigo. Alguien que sea testigo. Alguien que me dé fuerza. Por supuesto que voy a estar ahí, dijo Alma inmediatamente. Ay, Inés, no sabes cuánto me alegra esto. Lo que te hizo esa muchacha fue una barbaridad. Una barbaridad. Los vecinos no hablamos de otra cosa. Todos estamos indignados. Los vecinos hablan de eso. Claro que sí. Don Alfredo dijo que Ivana debería estar en la cárcel. Doña Martina dijo que ella nunca le gustó, que siempre tuvo cara de interesada. Y el joven Mateo de la esquina dijo que Carlos es un sinvergüenza. Sentí una calidez extraña. No estaba sola. Los vecinos, gente que había visto mi vida durante años, estaban de mi lado. Gracias, Alma. Te veo mañana. Aquí estaré, hija. Y voy a llevar café. Vas a necesitarlo. Colgué el teléfono sintiéndome un poco menos sola. El resto del día fue un borrón. Leandro me llevó de regreso al hotel. Me dio instrucciones: llevar mi identificación, llevar la escritura, no confrontar a Ivana directamente, dejar que la policía maneje todo. Y Inés dijo antes de irse: pase lo que pase mañana, no dejes que te vean llorar. Sé fuerte. Muéstrale a tu hija que ya no puede lastimarte. Esa noche en el hotel fue la más larga de mi vida. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Intenté leer una revista vieja que encontré en la habitación, pero las palabras no tenían sentido. Pensé en Ivana.
en cómo había sido de niña. Cariñosa, risueña, siempre pegada a mis faldas. Mami, mami, mira esto. Mami, mami, quiero esto. Pensé en su adolescencia. Rebelde pero nunca cruel. Discutíamos sobre su ropa, sobre sus salidas, sobre sus novios. Pero siempre con amor de fondo. ¿Cuándo cambió? ¿Fue cuando conoció a Carlos? ¿O fue antes? ¿Fue algo que yo hice? ¿Algo que no hice? Las preguntas me atormentaban, pero no tenía respuestas. A las 3 de la madrugada finalmente me quedé dormida, agotada por el peso de mis propios pensamientos. Desperté a las 7. Me duché. Me vestí con mi ropa más digna. Me peiné el cabello con cuidado. Me puse los aretes que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años. Hoy iba a recuperar mi casa. Y no iba a lucir como una derrota. Iba a lucir como una victoria. Llegué a mi casa, a las 9:30. El auto de Leandro ya estaba ahí. Él estaba hablando por teléfono, paseándose por la acera. Alma salió de su casa apenas me vio llegar. Traía 2 termos de café y bolsas bajo los ojos que sugerían que tampoco había dormido bien. Ay, Inés, me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. A las 9:45, 2 patrullas llegaron. 4 oficiales salieron, 3 hombres y una mujer. El teniente Vega venía al frente. Buenos días, señora Rosales. Lista. Lista. Un auto más llegó. Un hombre bajó con una caja de herramientas. El cerrajero. Muy bien, dijo el teniente. Vamos a tocar la puerta. Si abren, les entregaremos la orden y procederemos pacíficamente. Si no abren, tenemos autorización para forzar la entrada. Entendido. Todos asentimos. El teniente subió las escaleras de mi portal. Mis escaleras. Las que yo había barrido 1000 veces. Tocó el timbre. Esperamos. Nada. Tocó de nuevo, más fuerte. Escuché movimiento dentro. Pasos. Voces amortiguadas. La puerta se abrió una rendija. Carlos apareció, despeinado, en pijama. ¿Qué quieren?, preguntó con voz ronca de sueño. Soy el teniente Vega de la Policía Municipal. Traigo una orden judicial de desalojo. Ustedes tienen que desocupar esta propiedad inmediatamente. La cara de Carlos se puso roja. Esto es un error. Esta es nuestra casa. Tenemos documentos que lo prueban. Señor, la orden es clara. O salen voluntariamente o lo sacamos por la fuerza. ¿Qué prefiere? Carlos intentó cerrar la puerta, pero uno de los oficiales puso el pie en el umbral. Ivana, gritó Carlos hacia adentro. Ivana, ven aquí. Es la policía. Escuché pasos corriendo. Y entonces vi a mi hija. Estaba en bata de casa, sin maquillaje, con el cabello hecho un desastre. Pero lo que más me impactó fue su cara. Estaba aterrada. Sus ojos se encontraron con los míos a través del espacio entre la puerta y la calle. Y en ese momento, finalmente, yo no sentí tristeza. Sentí poder. Mamá. La voz de Ivana salió como un susurro incrédulo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El teniente Vega se adelantó, mostrando la orden judicial. Señorita Rosales, soy el teniente Vega. Esta es una orden de desalojo emitida por el juez Alonso Rivera. Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales y desocupar la propiedad. Ivana agarró el papel con manos temblorosas. Sus ojos se movían frenéticamente sobre las líneas legales, como si buscara algún error, alguna salvación. No, esto no puede ser real. Esta es mi casa. Yo tengo los documentos. Sus documentos no son válidos, señorita, respondió el teniente con voz profesional pero firme. La señora Inés Rosales es la propietaria legal registrada. Ustedes están ocupando ilegalmente. Ilegalmente, gritó Ivana, su voz quebrándose. Ella me regaló esta casa. Me la dio. Yo tengo un documento firmado. Leandro dio un paso adelante. Ese documento que usted tiene fue obtenido mediante engaño. La señora Rosales creyó que estaba firmando un testamento, no una transferencia inmediata. Y además,
Nunca fue registrado oficialmente. No tiene validez legal. Carlos salió completamente al portal, su cara roja de furia. Esto es un complot. Ustedes están coludidos. Esta vieja manipuló al juez. Ella es una mentirosa. Señor, advirtió el teniente. Le recomiendo que se calme. Pueden salir pacíficamente o podemos usar la fuerza. Ustedes deciden. Ivana se volvió hacia mí. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban llenos de pánico. Mamá, por favor, esto es un malentendido. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. No tienes que hacer esto. Por primera vez en 4 días, hablé directamente con mi hija. Un malentendido. Mi voz salió tranquila, fría. ¿Me llamaste pobre asquerosa por malentendido? ¿Tiraste mi ropa al suelo por malentendido? ¿Me dijiste que me fuera a vivir debajo de un puente por malentendido? Yo estaba enojada, mamá. Dije cosas que no quise decir. No. Ivana, dijiste exactamente lo que querías decir. Y ahora vas a vivir las consecuencias. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ivana. Por un momento, casi me sentí mal. Casi. Por favor, mamá, dame otra oportunidad. Lo siento. De verdad lo siento. No tenemos a dónde ir. Yo tampoco tenía a dónde ir cuando me echaste, respondí. Y no te importó. Carlos explotó. Ya basta de este teatro. Se volvió hacia el teniente. Necesito hablar con mi abogado. No pueden hacer esto sin darme tiempo de defenderme. Ustedes tuvieron 48 horas desde que recibieron la carta de desalojo voluntario, explicó el teniente pacientemente. El tiempo se acabó. Ahora tienen 1 hora para recoger sus cosas. La ropa, documentos personales, medicamentos. Nada más. Pero todos los muebles son nuestros, gritó Carlos. La sala, el comedor, las camas. Esos muebles son míos, dije firmemente. Yo los compré hace 20 años. Antes de que ustedes existieran en mi vida. Pruébalo, desafió Carlos. No tengo que probarlo, respondí. Esta es mi casa. Todo lo que está aquí es mío. Si tú quieres reclamar algo, tú tienes que probarlo. La oficial mujer dio un paso adelante. Señor, señorita, el tiempo está corriendo. Les sugiero que comiencen a empacar. 55 minutos. Ivana se derrumbó contra el marco de la puerta, sollozando. No puedo creer que me estés haciendo esto, mamá. Soy tu hija. Tu única hija. Y yo era tu madre. Tu única madre. Pero eso no te detuvo cuando me humillaste. Carlos tomó a Ivana del brazo. Vamos adentro. Vamos a recoger nuestras cosas. Y vamos a buscar al mejor abogado del país. Esta vieja no sabe con quién se metió. Entraron a la casa dando pisotones. Los oficiales lo siguieron para supervisar. Yo me quedé afuera con Leandro y Alma. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Lo estás haciendo muy bien, susurró Leandro. Alma me apretó la mano. Esa muchacha tiene lo que se merece. Desde dentro de la casa, escuchamos gritos. Ivana y Carlos discutiendo sobre qué llevarse. Ivana llorando. Carlos maldiciendo. El sonido de cajones siendo abiertos violentamente. Cosas cayendo al suelo. Don Alfredo salió de su casa de enfrente y se acercó. Inés, qué bueno que recuperaste tu casa. Todos los vecinos estamos muy contentos. Otros vecinos comenzaron a asomarse. Doña Martina. El joven que vivía en la esquina. Una pareja mayor del final de la calle. Todos observando. Todos siendo testigos de mi victoria. 30 minutos después, Carlos comenzó a sacar maletas. Las arrojaba al jardín con furia. 1, 2, 3, 4 maletas. Ivana salió cargando bolsas de ropa. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. Ya no lucía como la mujer poderosa de hace 4 días. Lucía rota. ¿A dónde vamos a ir, Carlos?, sollozaba. No tenemos dinero para un hotel. No tenemos. Cállate, le gritó Carlos. Esto es tu culpa.
Te dije que tenías que registrar ese documento. Te dije que tu madre podía ser un problema. Así que había sido idea de Carlos. O al menos, él había participado activamente en el plan. Siguieron sacando cosas. Ropa, zapatos, productos de baño, la laptop de Carlos, el maquillaje de Ivana. Cuando intentaron sacar el televisor de la sala, el teniente los detuvo. Eso no. Electrodomésticos no. Pero yo lo compré, gritó Carlos. Tiene el recibo. Carlos se quedó en silencio. Entonces se queda. 45 minutos. 50 minutos. 55 minutos. Tiempo, anunció el teniente. Tienen 5 minutos para salir de la propiedad. Ivana salió lentamente. Se veía pequeña ahora. Vulnerable. Derrotada. Se paró frente a mí en el jardín. Nos miramos por primera vez realmente desde que todo esto comenzó. Mamá, dijo con voz temblorosa. ¿De verdad me vas a dejar en la calle? A tu propia hija. Respiré profundo. Había esperado este momento. Había ensayado en mi mente qué decirle. Ivana, tú me dejaste en la calle primero. Me llamaste pobre asquerosa. Me dijiste que no servía para nada. Me humillaste frente a los vecinos. Y cuando yo no tenía dónde ir, no te importó. Pero yo soy tu hija. Y por eso duele más, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Porque una hija que hace eso a su madre no merece ser llamada hija. Ivana abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Solo más lágrimas. Carlos la tomó del brazo con brusquedad. Vámonos. No vale la pena. Esta vieja va a morir sola y amargada. El teniente dio un paso adelante. Señor, le recomiendo que se vaya ahora antes de que lo arreste por amenazas. Carlos me lanzó una mirada de odio puro y comenzó a meter las maletas en su BMW. Ivana se quedó parada un momento más, mirándome como si esperara que yo cambiara de opinión en el último segundo. Pero no lo hice. Finalmente, subió al auto. Carlos arrancó el motor con violencia y salieron chirriando llantas, dejando marcas negras en mi calle. Los vecinos aplaudieron. Literalmente aplaudieron. El teniente se volvió hacia mí. Señora Rosales, la propiedad está desocupada. El cerrajero va a cambiar las cerraduras ahora. Aquí están las nuevas llaves. Tomé las llaves en mis manos temblorosas. Eran llaves nuevas, brillantes, nunca usadas. Subí las escaleras de mi portal. Abrí mi puerta. Y entré a mi casa. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al que había conocido antes. No era el silencio de la paz. Era el silencio de una batalla recién ganada. Di el primer paso dentro. Luego otro. Mis zapatos resonaron contra el piso de cerámica que yo misma había escogido hace 27 años. Todo estaba desordenado. Cajones abiertos. Puertas de armarios dejadas sin cerrar. Perchas vacías tiradas en el suelo. Ivana y Carlos habían salido con prisa, dejando evidencia de su pánico por todas partes. Caminé lentamente por la sala. Mi sillón viejo seguía ahí, el que había comprado de segunda mano cuando Ivana era bebé. El comedor que compré con mi primer bono de la fábrica. Las cortinas que yo misma había cosido. Todo seguía siendo mío. Alma entró detrás de mí, seguida por Leandro. ¡Ay, Inés!, suspiró Alma mirando el desorden. Dejaron todo hecho un desastre. No importa, dije, y lo decía en serio. Puedo limpiarlo. Puedo arreglarlo. Es mi casa. Finalmente es mi casa de nuevo. Leandro puso su maletín en la mesa del comedor. Inés, hay algunas cosas legales que debemos revisar. Ivana probablemente intentará apelar la orden. Puede contratar un abogado y pelear. Tienes que estar preparada para eso. Puede ganar. No con la evidencia que tenemos. Pero puede hacer el proceso largo y molesto. Puede intentar demandarte por otros motivos. Puede intentar reclamar daños emocionales o cualquier cosa que se le ocurra. Que lo intente, dije, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Ya no le tengo miedo. Leandro sonrió con orgullo. Esa es la actitud correcta. Ahora, voy a dejarte para que te instales de nuevo.
Pero cualquier cosa que necesites, cualquier papel que llegue, cualquier contacto de Ivana o Carlos, me llamas inmediatamente. De acuerdo. De acuerdo. Me dio un abrazo de verdad, no uno de esos abrazos formales. Un abrazo que decía lo logramos. Cuando se fue, Alma y yo nos quedamos solas en la casa. Bueno, dijo ella arremangándose. Vamos a limpiar este desastre. Traje guantes y bolsas de basura en mi casa. Voy por ellas. Alma, no tienes que. Claro que tengo que. ¿Para qué son las vecinas? Pasamos las siguientes 3 horas limpiando, recogiendo ropa tirada, ordenando cajones, limpiando las huellas de dedos en las paredes, barriendo, trapeando. Con cada cosa que ordenaba, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. Encontré cosas que Ivana había escondido. Mis joyas en el fondo de su closet. El collar de perlas de mi madre que ella decía que había perdido. Los aretes de oro que mi abuela me dejó en herencia. No los había perdido. Los había robado. También encontré algo que me rompió el corazón de una forma diferente. En el bote de basura de la habitación que había sido de Ivana cuando era niña, encontré fotografías. Fotografías de su infancia. De sus cumpleaños. De sus graduaciones. Las había tirado. Como si esos momentos no hubieran significado nada. Como si yo no hubiera significado nada. Las saqué de la basura y las limpié una por una. No las iba a tirar. Aunque ella las hubiera descartado, yo no podía. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, esos momentos habían sido reales. Esa niña que sonreía en las fotos había existido. Y yo la había amado. Todavía la amaba, aunque ya no existiera más. Alma se fue al atardecer, prometiendo regresar al día siguiente con comida casera. Me quedé sola en mi casa. Por primera vez en días, verdaderamente sola. Me preparé un té en mi cocina. Me senté en mi sillón. Miré alrededor de mi sala. Y lloré. Lloré por la hija que perdí. Lloré por los años que sacrifiqué. Lloré por la familia que pensé que tenía y que nunca existió realmente. Pero también lloré de alivio. Porque había peleado. Porque no me había rendido. Porque había recuperado lo que era mío. Esa noche dormí en mi propia cama. Las sábanas olían extraño porque Ivana había usado su detergente caro. Pero era mi cama. En mi habitación. En mi casa. Los días siguientes fueron de ajuste. Cambié todas las contraseñas del wifi. Revisé que no faltara nada importante. Reparé las cosas que Carlos había dañado en su furia al empacar. Los vecinos venían a visitarme. Traían comida. Traían compañía. Traían historias de cómo siempre supieron que Ivana estaba equivocada, que yo era una buena mujer que no merecía ese trato. Don Alfredo me trajo flores de su jardín. Doña Martina me trajo un pastel. El joven de la esquina se ofreció a cortar mi césped gratis durante un mes. Me di cuenta de algo que no había visto antes. Yo no estaba sola. Nunca había estado sola. Tenía una comunidad. Tenía personas que me valoraban. Tenía un lugar en el mundo que no dependía de mi hija. Una semana después, recibí una carta del abogado de Ivana. Como Leandro había predicho, estaba apelando la orden. Estaba reclamando que yo la había manipulado. Que yo había usado mi edad para ganarme la simpatía del juez. Que ella merecía compensación por los años que cuidó de mí. Le llevé la carta a Leandro. Él la leyó y se rió. Esto no va a ningún lado. Es un último intento desesperado. Voy a responder y cerrar este caso definitivamente. Y así fue. 2 semanas después, el juez rechazó la apelación de Ivana. El caso estaba cerrado. La casa era oficialmente, legal e irrevocablemente mía. Un mes después de recuperar mi casa, estaba en el jardín plantando nuevas rosas. Las anteriores se habían marchitado por falta de cuidado, pero estas nuevas eran fuertes. Rojas. Llenas de vida. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no contestaba números desconocidos, pero algo me hizo responder. Hola. Silencio del otro lado. Luego, una voz que conocía demasiado bien. Mamá. Era Ivana. Mamá,
Necesito hablar contigo. Respiré profundo. Un mes atrás, esta llamada me habría destruido. Me habría hecho dudar. Me habría hecho sentir culpable. Pero ahora era diferente. No tenemos nada de qué hablar, Ivana. Por favor, mamá. Yo. Lo siento. De verdad lo siento. Carlos me dejó. Me quedé sin trabajo. No tengo dónde vivir. No tengo a nadie más. Parte de mí, esa parte que siempre sería madre, sintió una punzada de dolor. Pero otra parte, la parte más fuerte, la parte que había aprendido a respetarse a sí misma, se mantuvo firme. Lo siento, Ivana. De verdad lo siento. Pero tú tomaste tus decisiones. Y yo tomé las mías. ¿Entonces vas a dejarme así? En la calle. Tú me dejaste en la calle primero. Me llamaste pobre asquerosa. Me dijiste que me fuera debajo de un puente. Estas son las consecuencias de tus acciones. Pero soy tu hija. Y yo era tu madre. Pero eso no significó nada para ti cuando me necesitaste fuera de tu camino. Hubo un largo silencio. Te odio, dijo finalmente Ivana, su voz llena de veneno. Lo sé, respondí con calma. Y está bien. Puedes odiarme todo lo que quieras. Pero no vas a manipularme nunca más. Colgué el teléfono. Lo bloqueé permanentemente esta vez. Y seguí plantando mis rosas. Porque aprendí algo en estos últimos meses. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Aprendí que poner límites no es crueldad. Aprendí que a veces la mejor forma de amar a alguien es dejándolos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es tuyo. Me senté en los escalones de mi portal, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Mi casa estaba detrás de mí, sólida y segura. Mi jardín florecía frente a mí, prometiendo belleza futura. Y yo, Inés Rosales, a mis 68 años, finalmente estaba en paz. No tenía a mi hija, pero tenía mi dignidad. Tenía mi casa. Tenía mi comunidad. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.